A nivel mundial se calcula que cada 700 bebés nace uno con síndrome de Down. Es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más frecuente. El último censo realizado a esta población en Uruguay data del año 2000, cuando había en nuestro país 2.500 personas con trisomía 21, como también se conoce a esta condición. Aunque no hay datos certeros, se estima que hoy son unos 3.000. Además, se manejan cifras que señalan que entre 89 y 97% de los embarazos se interrumpen cuando hay un diagnóstico prenatal de síndrome de Down. Estos datos son los que toma un proyecto de ley que recientemente presentó la senadora colorada Carmen Sanguinetti, con las firmas también de la nacionalista Carmen Aciaín, la frente amplista Lilian Quechichian y el cabildante Raúl Lozano. El proyecto se titula Empoderamiento del diagnóstico prenatal y postnatal de síndrome de Down y busca que las personas que reciben dicho diagnóstico sean informadas por un profesional idóneo sobre las características de esta condición desde una perspectiva objetiva y actualizada. ¿Les parece si profundizamos más en este tema? Bueno, para eso estamos en línea con la senadora Carmen Sanguinetti. ¿Qué tal? Buen día, Carmen. Un gusto. Buen día, Romina. El gusto es mío. Un placer conversar con ustedes esta mañana. Bueno, primero, una cuestión para presentar un poco el tema. Este proyecto que acaba de presentar tiene mucho de historia personal también, ¿no? De su propia historia por ser mamá de Isabel, que tiene 6 años, y por haber recibido justamente un diagnóstico de que Isabel tenía, durante el embarazo, se enteró que tenía síndrome de Down. Sí, claramente. La verdad que hace poco me preguntaban cuándo empezó a trabajar en este proyecto y bueno, yo creo que en la primer ecografía de transnucal que probablemente empecé a gestar este proyecto en algún punto en mi cabeza. Lo que sucede en Uruguay y lo que sucede en la mayoría de los países, porque cuando me puse a investigar un poco este tema, me creí que iba a encontrar con que muchos países habían tomado este camino y en realidad en varios estados de Estados Unidos es que se tomó este camino de decir, bueno, vamos a darle a la mujer, vamos a darle a la pareja toda la información para que decida desde un lugar de empoderamiento. Porque ¿qué es lo que pasa hoy, Romina? Hoy este diagnóstico es dado por un médico que bueno, nosotros hay investigaciones que muestran que si uno le pregunta qué opina sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad a distintos grupos, ¿verdad? Sí, a periodistas, a sociólogos, a psicólogos, a médicos y a maestras. Bueno, los médicos un poco por su formación, ¿verdad? Por su paradigma, son quienes tienden a pensar que la calidad de vida de las personas con discapacidad es peor, ¿verdad? Entonces eso ya te da una pauta, o sea, el que te da la noticia es un médico. Sumado a esto, el que te da la noticia es un adulto, como las adultas que estábamos o que están teniendo hijos hoy, que no nos criamos en entornos inclusivos, o sea, muy difícilmente hayan tenido un compañero de banco con síndrome de Down, hayan tenido un compañero de liceo, ¿verdad? A mí me pasó con 37 años, cuando recibí este diagnóstico yo no conocía a nadie con síndrome de Down, ¿no? Entonces, le vamos sumando como cuestiones. Lo otro que también influye es, como tú bien decías, hay un porcentaje significativo de personas que deciden interrumpir. Entonces, el sistema de alguna manera asume que uno va a interrumpir y las condiciones no están dadas como para que uno tome esta decisión tan trascendente desde un lugar de empoderamiento, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo entendemos como un primer paso. Seguramente, ojalá en el futuro se le sumen otras condiciones que tienen que ver con distintas cosas. Uno, con darle toda la información a la persona en este momento, que tiene que ver con la humanización de la salud, ¿no? ¿Cómo damos un diagnóstico como este, que es un diagnóstico que es una noticia inesperada, ¿verdad? Nadie va a la translucencia local creyendo que le va a tocar, ¿verdad? A veces sucede como con tantas otras cosas, ¿no? Capaz que es lo que está pasando ahora con el COVID. Uno le parece que otros se enferman de COVID. Bueno, esto es un poco parecido. Uno le parece que otros tienen hijos con síndrome de Down. A alguien le sucede, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo dan los profesionales de la salud una noticia inesperada como esta
desde un lugar de empatía y desde un lugar, digamos, con la mayor objetividad posible, porque la realidad es que en los últimos años se ha avanzado muchísimo en Yo relación iba a a la apuntar a calidad de eso, vida. ¿no? Hay una diferencia importante. Lo señalaba con respecto a los médicos y la formación. En general, la sociedad creo que está cambiando. Tiene mucho que ver también cuánto se ha estudiado el tema, cuánto está puesto, por ejemplo, en el ámbito educativo y demás, pero también desde las propias historias personales de padres. Pensemos en hace, no sé, 30 años, un chico con síndrome de Down seguramente era escondido por la familia y ahora Exacto. es exactamente al revés. Las familias están buscando contar la historia y contar todo lo que enriquece a esa familia, ese pequeño que tiene otra forma, entre otras cosas, otra forma de ver el mundo. A mí me impactaba mucho Exacto. lo que usted señalaba de Isabel con respecto a cómo le cambió la forma de ver el mundo, ¿no? Claro, exactamente. Mira, yo utilizo esta analogía, Romina. Es como yo en el embarazo cuando intentaba como entender un poco más y no quería saber tanto del síndrome de Down, porque no quería hablar con mamás que tuvieran hijos con síndrome de Down. Eso ya llegaría, ya habría tiempo. Yo quería conversar con mamás que hubieran transitado en el embarazo conociendo este diagnóstico, ¿verdad? Porque es tan fuerte, o por lo menos para mí en aquel entonces era tan fuerte que Isabel tuviera síndrome de Down, que yo no lograba llegar a ella, o sea, no lograba conectar con Isabel, conectaba fundamentalmente con el síndrome de Down, que es lo que nos pasa a muchas personas el día de hoy en relación a la discapacidad, ¿no? Por ahí vemos a una persona con una determinada discapacidad y no logramos llegar a la persona porque nos cuesta atravesar la Ujú. discapacidad, ¿no? Y con lo Entonces, importante que es también esa relación madre-bebé, ¿no? Desde la panza, ¿no? Eso era lo exactamente. fuerte. Exactamente, eso era lo fuerte. Entonces, yo en este proceso, la analogía que utilizo para explicarlo es como cuando uno tiene dos íntimos amigos que son muy, muy, muy diferentes en su forma de ver el mundo, de encarar el mundo, y vieron la misma película y te cuentan la película y vos decís, yo no puedo creer que hayan visto la misma película estas dos personas. Bueno, es un poco parecido. Yo desde lo médico lo que recibía era discapacidad intelectual, hipotonía, cardiopatía, todas unas cuestiones que son ciertas, es una parte de la historia, es la parte de la historia oscura, difícil, que a mí me tocó transitarla, porque esto tiene un componente complejo. Yo soy bastante crítica de estas cuestiones como de endulcorar la Ujú. realidad y de, no, esto da más trabajo, implica energía, implica desafíos, sí, eso es una parte de la historia. Después cuando yo hablaba con familias que tenían hermanos, sobrinos, primos, hijos, y me contaban otra parte de la historia que tenía que ver con un proceso de crecimiento, que tenía que ver con una búsqueda, eh, con una dinámica familiar diferente, que era una historia de mucha luz. Entonces, en definitiva, el objetivo un poco de este proyecto, lo que busca es, cuéntenme toda la historia. O sea, está bien y es necesario que desde la medicina uno le digan, ¿no? Todas estas cuestiones del índice de cardiopatías, la hipotonía, la capacidad, la probabilidad de que los sistemas estén comprometidos. Por supuesto que está bien que eso suceda. Cuéntenme esa historia y díganme que, por ejemplo, hay una sociedad civil organizada que está dispuesta a que me cuenten la otra parte de la historia, ¿no? Y yo una de las cosas que disfruto bastante cuando a veces nacen niños sin diagnóstico, nacen bebés sin diagnóstico previos y me piden que vaya a visitarlos. Y la verdad es que es bien interesante lo que sucede ahí y es bien interesante lo que sucede con las familias y hay unas investigaciones bastante contundentes en este sentido que ojalá y estamos trabajando para que tengamos números uruguayos en este tema. A ver, antes de entrar en eso, una aclaración para tenerlo claro. En general, el diagnóstico de síndrome de Down es más común que se dé postnatal, o sea, después del nacimiento. En realidad no, en realidad lo que sucede es el diagnóstico se tiende a dar prenatal, pero los que nacen, muchos como que se cuelan sin diagnóstico, ¿no? Mm. Justamente porque el índice de interrupción es tan alto, prenatal, que lo que sucede hoy es que, bueno, terminan colándose algunos y como que los sistemas de diagnóstico no los detectan y por eso nacen sin un diagnóstico Sí, porque previo. recordemos, hoy se hace la pesquisa ya desde los primeros meses del embarazo, ¿no? Esa que Claro. es para todos los embarazos, o sea, la madre tiene acceso a ir al BPS y hacerse ese estudio. Y bueno, ahí, entre otras patologías, se busca detectar esto para que se sepa esa información.
pero no siempre se da, o sea, puede quedar puede darse que no se diagnostique, ¿no? Y que no y se que los detecte, padres sí. se enteren cuando nace el bebé. Exactamente. Eso sucede acá y sucede en la mayoría de los países. Muchos, cuando uno conversa, yo ahora hace tiempo, hace tiempo que no lo hago, pero cuando estaba más en contacto con las organizaciones de la sociedad civil de distintos países, uno conversaba sobre las realidades de los distintos países, y esto sucede también en muchos países, ¿no? Esto de que cuando nacen ahí se les... Porque a veces no tienen los marcadores, o sea, a veces no tienen los distintos marcadores de síndrome de Down, entonces pasan desapercibidos de la misma manera de que puede haber un bebé sin síndrome de Down que tenga una TN aumentada y no sea necesariamente síndrome de Down, ¿verdad? Esto pasa. Para que quede claro entonces el tema, uno de los aspectos es, a ver, esa información que se recibe, ¿quién la da habitualmente? Hoy en día la da el ginecólogo desde el ámbito médico exclusivamente, y un médico Claro. que no necesariamente tiene formación en cómo comunicar eso. Claro, porque si uno se pone a ver, en Uruguay, psicología los médicos tienen en segundo de facultad, ¿verdad? Es muy tempranamente en su carrera que reciben este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que haya en el centro de salud una persona o un equipo de personas del área de la salud, pero no necesariamente médicos, capaz que puede ser una enfermera, alguna otra persona, ¿no? Que esté capacitado en cómo dar un diagnóstico de estos y bueno, como yo decía, seguramente después se abran a otras condiciones. Ojalá sea una persona que tenga la capacidad de contar de distintos tipos de diagnósticos, cómo dar este diagnóstico, digamos, desde un lugar de empatía digamos, poniéndose en los zapatos de esa familia, de esa pareja que está recibiendo, y a su vez que tenga la información actualizada, porque de vuelta, esto ha cambiado mucho, como bien tú decías, hace 30 años, capaz que las personas con síndrome de Down estaban escondidas, las familias no lo sacaban, no iban a centros educativos regulares, ¿verdad? No iban a los clubes, no trabajaban. Esta realidad cambió enormemente y bueno, y que te cuenten, por ejemplo, qué es lo que sucede hoy en las familias que tienen miembros con síndrome de Down, qué es lo que les pasó a ellos, que son los que más conocen de esta realidad. Sí, ustedes en el proyecto de ley citan estudios internacionales que hay respecto a esa otra cara, ¿no? De cómo viven las familias y cómo viven las propias personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Cómo ven su vida, qué tan felices sienten. Y son números muy impactantes en cuanto a que, a ver, no es la cara que se conoce, digamos, y son absolutamente positivos en cuanto a eso, ¿no? Sí, yo siempre digo, tienen un índice de felicidad los adultos con síndrome de Down que es por encima de los que no tenemos síndrome de Down, ¿verdad? Eh, los padres, es abrumador, el 99% en este estudio que se hizo indican bueno, que aman a su hijo con síndrome de Down, que están orgullosos de ellos, que su mirada, el 79% dicen que su mirada sobre la vida es más positiva a raíz de su llegada, ¿verdad? Entonces, y este es un médico que está en un hospital en Massachusetts, que es muy generoso, él realmente ha sido conmigo muy generoso, me ha ofrecido todas sus encuestas, me dio permiso a traducirlas y estamos por empezar un relevamiento. De hecho, el año pasado tuve una conversación con todas las asociaciones Down del Uruguay para compartirles un poco cuál era la idea. Después les pasé el proyecto de ley, pero primero compartirles cuál era la idea de este proyecto de ley y compartirles de que nos encantaría generar esta investigación a nivel local, porque estos son datos americanos y estaría buenísimo tenerlos a nivel local. Estas son el tipo de información que a uno cuando recibe, ya sea prenatal o postnatal, un bebé con estas características, le encantaría saber, porque realmente se enfrenta, la mayoría de los casos nos enfrentamos a algo absolutamente desconocido, sobre lo cual tenemos muchos prejuicios y sobre lo cual tenemos mucha información que no está actualizada, o sea, que responde a otra época cuando estas personas tenían trayectorias de vida bien diferentes a las que tienen hoy. Entonces, por eso es que nos parece bueno, que es un pequeño paso en la dirección correcta, bien, bien importante. Un objetivo que no se explicita en el proyecto, pero que también puede intuirse que va por ese lado, es eso, también bajar ese alto porcentaje de embarazos que se deciden interrumpir cuando se conoce un diagnóstico de este tipo, ¿no? Pienso en, justamente, si se tiene toda la información, puede llevar a la familia a revertir esa decisión, ¿no? Yo lo que no quisiera que suceda, Romina, y que intuyo que puede estar sucediendo hoy,
es que en esa ventana muy cortita que tienen las parejas para tomar esta decisión, hay que contextualizar que estos no son chiquilinas de 17 años que no tenían intención de quedarse embarazadas, ¿no? Esto tendemos a ser mujeres grandes y si llegaste a la ecografía de la semana 12 es un embarazo deseado y buscado. Entonces, yo lo que quisiera evitar, o sea, un poco el objetivo del proyecto, si bien es verdad que no está explicitado, tiene que ver con que no suceda que una familia tome una decisión y después se arrepienta, ¿verdad? Yo creo que eso debe ser una situación bien dura, bien difícil y no tiene vuelta atrás. Entonces, por eso es que hoy entendemos que las condiciones no están dadas como para que esa decisión se tome desde un lugar de verdadero empoderamiento. Este es un proyecto pro información, es un proyecto de empoderamiento de la mujer, de la pareja, a la hora del diagnóstico, fundamentalmente prenatal, obviamente cuando es postnatal ya nació, y bueno, pero entendemos que, porque también muchas de estas cuestiones, digamos, si uno tiene toda esta información, ayuda a digerir la noticia, ¿verdad? Ayuda a digerir la noticia. Yo siempre digo, si a mí me preguntan, hoy mi vida es más compleja que antes, pero yo me considero una persona más feliz, la verdad. Sinceramente siento que habían cosas que a mí antes me amargaban, me preocupaban, por llevarlo al plano del trabajo que hago yo hoy. Yo no sé si la Carmen pre-Isabel sería feliz en un cargo así, con este nivel de responsabilidad y con lo que implica, ¿no? Yo realmente siento que hoy estoy más preparada para asumir desafíos grandes que lo que estaba antes de la llegada de ella. Esto obviamente no se puede generalizar, es muy personal, ¿no? Pero uno va viendo como un patrón que tiene que ver con un crecimiento personal, que tiene que ver con aceptar a la diversidad, con aceptar la riqueza real de la diversidad. Yo digo, Isabel, como los niños con su condición tienen una discapacidad intelectual y tienen una sobrecapacidad para otras cuestiones, ¿no? Entonces, no sé quién es más valioso. O sea, realmente es más valioso alguien que en un estudio de IQ es brillante y después tiene vidas, digamos, me explico, es como que a uno se le ensanchan las posibilidades frente a la vida, y se le hace más rico, más diverso y en definitiva se da cuenta de que estamos llenos de prejuicios también, ¿no? Y que nos queda mucho. Yo tengo la convicción de que como humanidad estamos recién empezando a entender la riqueza que implica la llegada de las personas con discapacidad, con distintas discapacidades y la oportunidad de crecimiento que hay. Y que bueno, me da la impresión de que los índices naturales de nacimientos, 1 en 700, son un índice que en definitiva tienden a un equilibrio como humanidad que probablemente hoy lo estemos rompiendo. O sea, de verdad lo siento así, es una cosa como muy profunda. Veía un pasaje de una entrevista en Galería que usted dio y donde cuenta, ¿no?, el rol de Isa y dice, Isa es como una brújula constante. Cuando tengo un día muy duro, la gorda que tiene muy desarrollada la parte intuitiva y una forma de transformar las energías de los espacios, te cambia la perspectiva. De verdad, con ella aprendo, me amplía el abanico de posibilidades de mirada sobre el mundo. Es fuerte, Sí, sí, pero es así. sí, es así, sí, es así. Es así. Ella es como también un potenciador, ¿no? Cuando, por ejemplo, tiene mucha sensibilidad frente a la tensión. En nuestra casa, la verdad que en general tiende a haber armonía, pero bueno, como en toda familia, cada tanto hay momentos de tensión y ella, si hay tensión, vos le das tensión y te devuelve tensión a la N, vos le das amor y es como un amplificador, ¿no? Y eso también hace que como padre uno tenga que estar como mucho más atento, mucho más sensible y también anticiparse, ¿no? Las habilidades parentales que se ponen en juego son probablemente mayores que las de un hijo sin discapacidad y por eso digo, es una tarea exigente, que tiene enormes satisfacciones. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para conocer algunos otros aspectos que nos quedan por completar del proyecto, de lo que buscan, de cómo viene también en el tratamiento en el Parlamento, porque tiene, yo lo decía al principio, apoyo de integrantes de todos los partidos. Y por otro lado también voy a repasar varios de los mensajes que nos llegaron de distintos oyentes para seguir enriqueciendo entonces esta entrevista. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conociendo un proyecto de ley que busca empoderar a los padres y madres que reciben el diagnóstico de un feto o un recién nacido con síndromes de Down.
Esta iniciativa fue presentada recientemente por la senadora colorada Carmen Sanguinetti, con las firmas también de la nacionalista Carmen Aciaín, la frente amplista Lilian Quechichian y el cabildante Raúl Lozano. Carmen, veía alguno de los puntos, estaba repasando los mensajes de los oyentes. Hay quien nos pregunta, bueno, ¿dónde pueden acceder al proyecto de ley? Marí nos pregunta eso, lo vamos a colgar por supuesto en nuestra web, sí, debe estar en el Parlamento también, en textos ingresados, ¿verdad? ¿Ya está en comisión? Y bueno, en realidad está para ingresar a comisión. Estamos en este momento con las comisiones, salvo la de seguimiento COVID y la de salud, las que están estrictamente vinculadas a la pandemia, están como en receso, pero sí, yo creo que como tiene firma de todos los partidos políticos, justamente de las personas que estamos en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, que supongo que es a la que vendrá este proyecto, en definitiva supongo que va a tener un tratamiento ágil, porque además tuvo muchísimo trabajo previo, mucho del trabajo que a veces se hace después de que se ingresa un proyecto de ley, que es llamar a la sociedad civil y demás. Esto yo lo hice en la previa, con lo cual todas esas voces estuvieron de alguna manera recogidas en el proyecto que fue presentado. Bien, así que tiene altas chances de salir a la brevedad relativamente. Espero que sí, espero que sí. ¿Buscó especialmente que lo firmaran integrantes de todos los partidos? Sí, la verdad es que me parecía que era bien importante que estuvieran representados, están todos los partidos que tienen hoy representación en el Senado, me parecía bien importante que tuviera esta representación porque en definitiva es un tema que trasciende las visiones, si se quiere, como más políticas. Y bueno, no hubo reparos por ninguno de los partidos en relación al texto que se presentó, capaz que alguna observación muy pequeña. Y bueno, justo se da que Carmen Aciaín tuvo una hermana con síndrome de Down, Lilian Quechichian tiene un nieto con síndrome de Down, entonces también eso, y que estamos todos en esta comisión, me pareció que bueno, que era acertado ir por ese camino y estoy muy contenta de que también en un momento como el que estamos atravesando, si bien no es uno de los temas que tome los titulares de las portadas de los diarios, creo que como señal política en este momento que tenga firmas de todos los partidos es importante. Miraba los mensajes, María Luisa dice, el problema del síndrome de Down no es con los niños, de niños precisan la atención a full time y de algunos de sus progenitores. El problema es cuando los padres y hermanos envejecen y van muriendo. Mi hermana cumple 61 pronto, fue a la escuela privada y pública desde los casi 6 años. Desde los casi 6 a los 40. Mi madre se jubiló por la ley madre para dedicarse a full a su atención e inserción. Ella fue muy sociable. Convivo con esa realidad desde mis 18 meses de edad. Sobre este otro aspecto del síndrome de Down, también piensa trabajar a futuro. Usted decía hoy más temprano, esto es como un puntapié para empezar a trabajar en el tema, pero hay muchas áreas por donde hay que seguir en materia de inclusión en general y en particular de las personas con síndrome de Down. Sí, en todo lo que tiene que ver con inclusión, si pensamos en el recorrido de vida, en lo que tiene que ver con la inserción educativa, todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido, en la inclusión laboral también, y después en lo que tiene que ver con, como decía la oyente, digamos, sobre el final de la vida. Y acá, bueno, es interesante lo que están haciendo países más digamos, de renta media más elevada que el nuestro, en donde se están empezando a trabajar en casas compartidas, ¿verdad? Con responsabilidades compartidas. También cada vez más hay adultos con síndrome de Down que están logrando la independencia, ¿no? España puede llegar a ser un ejemplo para eso. Y sí, esto indudablemente queda mucho trabajo por hacer y entiendo la preocupación y la escucho con muchísima frecuencia. Me generó curiosidad el saber esas experiencias, ¿en qué consiste lo de casa compartida, por ejemplo? Y bueno, casas compartidas consiste en distintos adultos con discapacidad viviendo juntos, con rotaciones, con responsabilidades finales y capaz que algunas cuestiones que son más complejas, como puede ser las finanzas o el pago de impuestos o digamos esas cuestiones como que a veces son un desafío, que la rotación de esa responsabilidad
que la responsabilidad esa vaya rotando entre distintas de las personas con el respaldo de las familias. Hay como en estas experiencias, también en Italia se está avanzando bastante en estas cuestiones, y nos parece que sí, que ojalá Uruguay también camine en ese sentido. Pero de vuelta, lo que estamos viendo recién ahora, estamos viendo capaz adultos con síndrome de Down que tuvieron trayectorias educativas, digamos, que pudieron terminar, si se quiere. Hace poquito se graduó lo que seguramente sea la primer joven con síndrome de Down de bachillerato en Uruguay, ¿verdad? Magda Cosco. Sí, la entrevistamos hace un año y medio, creo, ¿no? Más o menos por Bueno, ahí. Ahí está. buenísimo. Por eso, Sí. Magda es de las primeras, ¿verdad? Hasta hace muy poco esto en Uruguay. Miren, yo tengo una anécdota interesante. Hace un tiempo, por ahí por el 2019, vino una experta en inclusión que trajo Plan Ceibal, una americana, inclusión y tecnología. Y bueno, tuvimos una conversación en una reunión, que éramos algunos, y después ella hizo una presentación en la Torre de Antel, y yo como que me daba cuenta de que no terminaba de entender la realidad de la inclusión en Uruguay. Entonces en un momento le digo, bueno, mira, la hija de ella, porque justo estaba Mercedes Llora, la hija de ella es la primer joven que se gradúa y ahí como que se le cambió la cara y dijo, ¿no? Como que ese fue el indicador que hizo que ella realmente entendiera en dónde estamos parados hoy en Uruguay. Esto, nos muestra con un rezago importante en relación a otros países. No digo de países desarrollados, digo también países de la región. Si nos comparamos con Brasil, si nos comparamos con Chile, con Argentina, todavía tenemos un rezago significativo en este tema. Bien. Entonces van a tener muchos aspectos para trabajar, y es interesante conocer esas otras experiencias también a nivel internacional de cómo se ha ido avanzando también en otras etapas, ¿no? Claro. Contemplando esa otra situación que planteaba el oyente. Pero volviendo a este proyecto, a esta iniciativa concretamente. Bueno, el artículo 1 plantea lo que comentamos en el bloque anterior respecto a que los padres el padre y la madre reciban información con todas las caras, como decíamos, ¿no? Y con la mayor empatía. De alguna forma creo que no se usa el término así en el texto, pero es lo que se busca transmitir, ¿no? Y que, por otro lado, en el segundo artículo se plantea que los servicios de salud deberán contar con ese profesional o equipo debidamente capacitado y sensibilizado en el modelo social de la discapacidad. Después el artículo 3 señala que estos profesionales de la salud deberán tener una instancia presencial con los padres para brindar asesoramiento desde un lugar de empatía. Ahí sí se menciona el término empatía, perdón. Ahí está. Se pone énfasis en esa instancia. Y después también en la certificación de la información, ¿no? Dice el texto, estos médicos emitirán, según el proyecto, un certificado con más información y del que también se enviará una copia al Ministerio de Salud Pública a efectos estadísticos, según el artículo 4. El tema estadístico es otro punto, ¿no? Otro punto claro. que busca mejorar. En el inicio, cuando estaban presentando el informe, ahí quedaba claro. Es bastante significativo que en un país chico como el nuestro y de una condición genética que se sabe desde la semana 12 o al momento del nacer, o sea, no es que hay variantes, no es que hay baremos, digamos, no es que hay matices, o se tiene o no se tiene síndrome de Down, eso no va a cambiar, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos información certera al día de hoy. Esto es una realidad, Romina, de las distintas discapacidades. En el último censo se preguntaba si había una persona con discapacidad en el hogar, pero no se preguntaba qué discapacidad, o sea, no está, no tenemos información relevante, lo cual hace que sea muy difícil avanzar en las políticas públicas, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede gestionar, no se puede mejorar. Y lo que sí está medido lo podemos mejorar y gestionar, ¿verdad? Yo creo que acá nos muestra, hace un tiempo, el año pasado en un panel, me tocó compartir panel con Gustavo de Armas, en una instancia organizada por la Universidad Católica, y él decía una frase que a mí me quedó sonando, dijo, el hecho de que una sociedad no tenga información de una determinada temática te muestra cuánto se prioriza o no se prioriza, ¿verdad? Que no es que sea, digo, es realmente bastante evidente. Sin embargo,
eso te da la pauta de cuáles son los temas que a nosotros nos han importado como sociedad y cuáles no. Y yo creo que este es un tema que nos empezó a importar hace relativamente poco. Y por eso es que tenemos este vacío de números. Quedó bastante en evidencia ahora, por ejemplo, con lo que es el plan de vacunación y todo lo que tiene que ver con las comorbilidades. Desde el lado de las autoridades no sabemos cuántas personas hay con diabetes, no sabemos cuántas personas hay con síndrome de Down, no sabemos cuántas personas hay con, digamos, es un desafío para todo el sistema que tenemos que mejorar, porque es la única manera de mejorar las trayectorias de vida de estas personas. Mm. Hay un aspecto que, hablando del término empatía, una duda que puede surgir es cómo se logra mediante un proyecto de ley establecer la empatía, ¿no? Sí, ¿Es a través sí. de una ley o es a través de lo que usted también hace como madre que pasó por esta experiencia, que es dando charlas con ginecólogos, dando charlas y contándole la experiencia personal y lo que capaz que significó para usted el momento que recibió la noticia? O con otras familias también, ¿no? Donde dándole contención en cuanto a evacuar dudas que puedan tener, darle toda esa cara de la información, y quizás eso es desde el ámbito de la sociedad civil, desde el ámbito de justamente una empatía natural de saber que otra persona atravesó la misma situación y tiene desde su experiencia para aportar, ¿no? Y totalmente. A ver, yo creo que estas cuestiones, digamos, de alguna manera desde un proyecto de ley lo que se puede hacer es apuntalar o traccionar. Indudablemente, por más de que nosotros pongamos esto en un proyecto de ley, lo que tiene que cambiar es a nivel de la realidad de lo que sucede en los centros médicos. Y tú bien decías, Romina, yo una de las cosas que más me gusta del trabajo que hago es cuando voy a conversar con médicos que se encuentran en esta situación, ¿no? Y hago un ejercicio de visualización, ¿no? Cierran los ojos y dicen, bueno, a ver, es como que es la mitad de la noche, te llaman, te vas a asistir a un parto, recibís al bebé, lo mirás y tiene los ojos rasgados, tiene las orejas, tiene el dedo, o sea, tiene los marcadores y no te quedan dudas de que ese bebé tiene síndrome de Down. Y yo el ejercicio que hago, bueno, ahí en ese momento me detengo y qué me pasa a mí, profesional de la salud, qué siento yo para ese bebé, para esa mamá. Porque si nosotros, y esto vale para todos, los que son médicos y los que no son médicos, y los que nos toca dar este tipo de diagnósticos y los que no, ¿no? O sea, la única manera, creo yo, o uno de los caminos más necesarios que tenemos si queremos transformarnos en una sociedad verdaderamente inclusiva hacia las personas con discapacidad es que cada uno haga un doble clic en relación a qué me pasa a mí con una persona con discapacidad, ¿verdad? ¿Qué me pasa? A mí, Carmen, Isabel, a mí una persona con síndrome de Down me generaba inquietud, no sabía cómo pararme, no sabía qué hacer, me daba como nervios. Entonces, si no sabemos qué nos pasa a nosotros con la discapacidad, es muy difícil que podamos mejorar. Yo hago siempre esta analogía. La inclusión es como un músculo. Si vos tenés un músculo que no lo usaste nunca en 37 años y se te atrofió por falta de uso. Entonces, los que no tenemos la oportunidad de ejercitar ese músculo por nuestra familia, por nuestros entornos, y bueno, tenemos que tener ese ejercicio un poco más de nivel de conciencia y de decir, yo quiero seguir con este músculo atrofiado o lo quiero ir trabajando y me quiero transformar en una persona que acepta la diversidad desde un lugar de mayor naturalidad. ¿No? Son todas cuestiones como para pensar y como para reflexionar. Estaba mirando algunos otros mensajes que llegan. Por ejemplo, Natalia de La Blanqueada dice que quizás la realidad de usted no es la de todos los uruguayos, entonces hay veces dice que la situación es más dura y sería bueno, además del proyecto de ley que impulsa, que se fortalezca el sistema de cuidados educativo y todo lo que aporte a una mejor calidad de vida. En eso está. Sí, Pero digo totalmente. porque hay varios que van a otros momentos, ¿no? No solo ese, donde usted pone el foco ahora, sino a el sistema de cuidados, sobre todo, ¿no? Claro, sin duda que por eso yo también hacía hincapié en esto de que yo soy bastante cuidadosa de no endulcorar esta realidad y no presentarla como que es algo fácil o que es la... No, tiene un costado difícil y tiene un costado desafiante. En mi experiencia, en estos 6 años de conocer familias y de acompañar familias, yo lo que veo es que muchas veces en aquellas familias cuyos padres tienen mayores niveles de educación y demás, a veces son los entornos en los que nos cuesta más, ¿no? Y en cambio, aquellos en donde
no, en donde hay menos, el nivel de educación es menor, y además se toma con mucha mayor naturalidad, en el interior se toma con mucha mayor naturalidad, y acá tengo una pequeña que me está invadiendo con el tema del teletrabajo y los niños, pero bueno. Es lo que pasa, es lo que pasa. Es lo Le que mandamos un pasa. beso. Le mandan un beso, sí, 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 decir que se está por bañar, si no les ponía la cámara. Ahí le ven la Ahí la cara. vemos, adiós, Silla. Vamos como por la tercera reunión de la mañana, entonces ya llega un punto que ya Sí, sí. ya está cansada, ya sabemos que está con mucha clase virtual y demás, así que nada, la dejamos tranqui y dejamos a la mamá tranqui entonces que Bueno, pero un gusto vaya participar atendiendo. de esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande para las dos. Y Gracias, hasta seguimos luego. después con viendo cómo evoluciona entonces el proyecto. ¿Sí? Cómo no, con mucho gusto. Decí chau, Chau, Isa. chau. Chau, Isa. Hasta luego. Hasta luego.